Puede decirse que desde la Revolución Neolítica no se habían producido un conjunto mayor de transformaciones a nivel social, tecnológico y económico en la historia de la humanidad como los que trajo consigo la Revolución Industrial. Un proceso de transformación económica, social y tecnológica, valga la redundancia, que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido y que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental, Japón y Norteamérica, y que concluyó aproximadamente en 1840. En el vídeo de hoy te explicaré de una forma sencilla y simplificada por qué surgió, dónde lo hizo y las consecuencias que tuvo posteriormente para el desarrollo de la historia la Revolución Industrial. Para hacerlo más comprensible he decidido organizar este tema en base a tres grandes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de su aparición en Inglaterra y no en otro lugar? ¿Qué trajo consigo la Revolución Industrial? ¿Y qué consecuencias tuvo para el desarrollo histórico posterior? Para entender su aparición tenemos que matizar cuál era el sistema político que dominaba en casi toda Europa en el siglo XVIII, el antiguo régimen, basado en monarquías absolutistas en las que no existían derechos civiles y donde todos los ámbitos del gobierno de la nación quedaban en manos de las decisiones arbitrarias del monarca de turno. Vamos, que gobernaban haciendo lo que les daba la real gana y nunca mejor dicho. Sin embargo, en Inglaterra se conjugaron una serie de causas políticas, económicas y sociales que permitieron el desarrollo de este fenómeno histórico. A nivel político, principalmente tenemos que remontarnos a finales del siglo XVII, cuando la monarquía absoluta de Jacobo II pasó, tras una guerra civil y el triunfo de la Revolución Gloriosa de 1688, a una monarquía parlamentaria basada en el pensamiento del liberalismo ideado por John Locke, en el que los estados estarían regidos por constituciones donde se consagraría la división de poderes, las libertades individuales y el derecho a la propiedad privada, algo que creó seguridad jurídica para las inversiones privadas, naciendo en las ciudades una nueva y pujante burguesía capitalista, es decir, la clase social que partiría la pana en todo este proceso. A nivel económico, antes de empezar la propia revolución industrial, en Inglaterra tuvo lugar también una revolución agrícola, basada en la introducción de nuevas formas de propiedad, en las que el empresario agrario empezó a explotar las parcelas de forma capitalista, introduciendo mejoras técnicas como las del ingeniero agrónomo Jethro Tull, y desarrollando nuevos métodos de cultivo como la agricultura intensiva y especializada, que trajo consigo un incremento de la productividad y una menor necesidad de mano de obra en el campo, algo que contribuyó al éxodo rural hacia la ciudad. A esto también se añadió un imponente imperio colonial en América y Asia, que expandió el comercio internacional. También una moneda estable, la libra, un sistema bancario bien organizado, consolidado con la fundación del Banco de Inglaterra en 1694. Así como la disponibilidad en su propio territorio, y esto es muy importante, de materias primas fundamentales, como es el caso del carbón, para poner en marcha la revolución. A nivel demográfico y relacionado con los dos puntos anteriores, fruto del aumento de las reservas de comida gracias a la mejora del rendimiento de la agricultura y los avances en ciencias como la medicina, se produjo un espectacular aumento de la población en Inglaterra, que retroalimentó el éxodo rural del que os hablé antes, formándose en las ciudades un ingente proletariado urbano sin el cual la revolución jamás habría podido ponerse en marcha. Con la base que proporcionaron estos cambios tan bestias que os he comentado, mecánicos, técnicos e inventores británicos del siglo XVIII desarrollaron aplicaciones prácticas para mejorar la producción minera y manufacturada. La renovación tecnológica que ellos generaron al multiplicar la producción y aumentar la productividad redujo notablemente los costes de producción e incrementó las ganancias y la competitividad. El primer gran avance se produjo en 1733, cuando John Kay creó la lanzadera volante, que permitía tejer más rápido piezas de mayor anchura. Por desgracia, poco tiempo después se hizo evidente que la producción de hilo no alcanzaba para abastecer a la nueva máquina. Para solucionar este problemilla, en 1764 James Hargreaves inventó la llamada hiladora Spinning Jenny, que podía hilar a la vez 8 copos de lana. Esta también tuvo un contratiempo, y es que elaboraba hilos muy finitos, por lo que en 1768 Richard Arkwright ideó otra capaz de tejer hilos más gruesos, pero que por su tamaño debía ser accionada por fuerza hidráulica, de ahí su nombre, la Waterframe. Sinceramente, la verdad es que estos nombres no son muy chachis, podrían habérselos currado un poco más, ¿o no? Bueno, a lo que iba. Fue Samuel Crompton quien finalmente, tras perfeccionar los intentos anteriores, creó una nueva máquina de hilar conocida como mule, o mula en castellano, siendo el resultado de la fusión de las anteriores. Rollo Dragon Ball, ya me entendéis. Tras esto entró en escena James Watt, el inventor de la máquina de vapor, un artefacto que cambiaría de manera radical el mundo. La introducción del maquinismo en el proceso de producción textil desde 1785 hizo que la cantidad producida se duplicase en poco tiempo, y la cosa
cosa se disparase como cuando echas una pastilla de Mentos en una botella de Coca-Cola. Esto hizo que empresarios dedicados al textil comenzasen a concentrar las nuevas máquinas hiladoras y tejedoras en un mismo edificio, uniformando la producción, supervisando directamente el trabajo y dividiendo las tareas de sus trabajadores, naciendo así las fábricas modernas. Tras esto, una cosa llevó a la otra y el aumento de la producción provocó a su vez el desarrollo de otras áreas de la industria, como es el caso de la minería, de la que saldrían dos materias primas básicas en este proceso, el carbón y el hierro. Las fábricas, al utilizar máquinas de vapor y no necesitar la fuerza hidráulica, se instalaron en las ciudades, surgiendo alrededor de ellas los primeros barrios obreros, en los que se estableció el proletariado que trabajaría posteriormente en ellas, comenzando a padecer unas condiciones laborales extremadamente duras y lamentables, pues no existía ninguna legislación que protegiese sus derechos, es decir, estaban, como quien dice, con el culete al aire frente a sus empleadores. Además, la necesidad de acercar las materias primas a las fábricas y de facilitar la salida de los productos fabricados hacia los lugares de venta contribuyó al desarrollo y mejora de las vías de comunicación con las ciudades, como los caminos, los canales y las carreteras, así como la mejora de las rutas comerciales a través de los ríos y el mar. Como Inglaterra estaba en una isla, esto no fue un problema, es más, fue una ventaja. Este transporte marítimo y fluvial se consolidó por los avances tecnológicos, como la invención del barco de vapor movido por palas a inicios del siglo XIX y la proliferación de los barcos con casco de metal movidos por hélices a partir de los años 30 de ese mismo siglo. Esta necesidad también dio origen a la invención de otro medio que a partir de 1825 daría lugar a una nueva etapa de la revolución y transformaría las comunicaciones no solo a nivel europeo sino mundial, el ferrocarril. Este fue registrado oficialmente con la inauguración de la primera ruta ferroviaria recorrida con la famosa locomotora Rocket, patentada por Stephenson en 1829 y que unió las ciudades inglesas de Manchester y de Liverpool. Evidentemente, todos los cambios que os he contado tuvieron un peso capital en los acontecimientos posteriores. Tal fue su importancia que puede hablarse de un antes y un después en la historia de la humanidad. A nivel económico, el mayor cambio que trajo consigo la revolución industrial fue el establecimiento del capitalismo como modo de producción y sistema económico dominante a nivel global, permitiendo la generación de capitales que se reinvirtieron de nuevo en la industria, trayendo consigo el crecimiento económico a nivel mundial del que se beneficiaron en líneas generales una minoría. A nivel político hubo dos grandes consecuencias. La primera fue la formación de gobiernos liberales capitalistas que pusieron en marcha políticas económicas que beneficiaban el propio desarrollo industrial y la economía de mercado. Y la segunda, la creación de un nuevo mapa político a escala mundial que determinaría las relaciones entre las naciones en el posterior devenir histórico. Esto llevó a nuevas condiciones políticas internacionales con la división del mundo en dos bloques, países desarrollados y subdesarrollados o metrópolis y colonias, dando inicio a la era del colonialismo y por extensión la del imperialismo, en el que muchos estados, como es el caso del propio Reino Unido, Francia, Alemania o Japón, lucharon por conseguir la hegemonía económica y política a nivel mundial a través de su expansión y afirmación en otros continentes. Este fenómeno llevó aparejado también el desarrollo a finales del siglo XIX de la conocida como carrera armamentística, con la orientación de la producción y el desarrollo tecnológico hacia la industria bélica y militar, que acabaría por culminar con su enfrentamiento directo en la Primera Guerra Mundial en 1914. A nivel tecnológico, este conjunto de cambios y mejoras técnicas desembocaron también en la conocida como Segunda Revolución Industrial, que tuvo lugar entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde el petróleo, o como se le conoció desde entonces, oro negro, sustituyó al carbón como fuente principal de energía, y donde se asistió a un perfeccionamiento constante de sectores tradicionales como es el caso de la metalurgia y la siderurgia, además del desarrollo de otros campos nuevos como es el caso de la industria química y la industria eléctrica, en la que hubo verdaderas leches entre los empresarios por hacerse con su control. También es importante destacar la invención del motor de combustión interna, con el que se desarrollarían los primeros automóviles fabricados por Carl Benz en Alemania poco tiempo después. Y por último, a nivel social, se generaría una nueva y dinámica estructura, formada por una pequeña élite dominada por la peña de pasta, es decir, la burguesía, dueña de las fábricas y también de los medios de producción. Después, un grupo intermedio o clase media de trabajadores de profesiones liberales, como es el caso de médicos, profesores, jueces, científicos, y una mayoría formada por obreros asalariados y mal pagados que acabaron por constituir el proletariado industrial. Las desigualdades sociales y las duras condiciones de vida impuestas a estos trabajadores determinaron la formación, a partir del último tercio del siglo XIX, de lo que se conoce como movimiento obrero, íntimamente relacionado con los postulados socialistas planteados por Karl Marx y Friedrich Engels en sus obras cumbre como el Manifiesto Comunista o El Capital.
Evidentemente, este vídeo no describe en profundidad todo el proceso, pero sí creo que aporta una visión general de lo que fue y significó lo que se conoce, como ya hemos dicho varias veces, la Revolución Industrial. Y una vez dicho esto, es vuestro turno. Tenéis el cajón de comentarios para dejar vuestras opiniones, vuestras preguntas, vuestros pareceres, que siempre son bienvenidos en el canal. Espero que este vídeo os haya servido de utilidad y os haya gustado, y si es así, pues lo apoyéis con vuestro pulgar arriba y también compartiéndolo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. ¡Chao!